En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 4, del 26 al 34. Dice así: Jesús dijo también: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje, por medio de muchas parábolas como estas, según podían entender, pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron ese, o si todavía se hace ese tipo de experimento donde nos piden que llevemos un frasco de vidrio transparente, que llevemos algodón, que llevemos agua o alcohol, no recuerdo bien la sustancia porque bueno, ya eso hace mucho tiempo, pero el algodón, el agua, y en este caso nos piden que llevemos una semilla de frijol y que la depositemos ahí y va a ir creciendo solamente con la humedad y todo. Si no le echamos agua, si no la ponemos en un lugar idóneo, así para poder crecer, pues no va a germinar, o puede ser que germine, pero va a suceder como lo que también nos menciona Jesús con aquel terreno donde crece una semilla y hay piedras, o en su caso hay espinas y no la dejan desarrollar. Cuando nosotros trabajamos en el campo, tenemos que cuidar todos esos aspectos, cuidar el terreno, también cuidar el tipo de semilla, dependiendo de la cosecha que queremos tener. Después, cuando ya va creciendo la planta, también hay que hacer una purificación porque a su lado crecen otro tipo de plantas que no queremos, que no las necesitamos o no nos sirven en su momento. Me acuerdo yo que cuando estaba por allá, en el rancho donde crecí, estaban los sembradíos de una planta que se llama sorgo. El producto de esta planta llamada sorgo es un grano que se utiliza para alimentar, en este caso al ganado, o también puede ser a los cerdos, también pues a las cabras y a los borregos. Este grano puede comérselo directamente incluso hasta las gallinas y los animales que ya mencioné, o también se puede moler y después se mezcla con agua. Tanto las gallinas como los puercos o los becerros o hasta los caballos se comen ese grano.
Pues bien, cuando la espiga de esta planta llamada sorgo crece, en los sembradíos también crece la planta de mostaza. Son plantas que pueden perjudicar la cosecha y hay que arrancarlas. ¿Y por qué puede perjudicar la cosecha? Porque crecen más que el sorgo, más que esta planta del sorgo, que por lo regular tiene 1,5 metros más o menos de altura, algo así. Las plantas de mostaza pues crecen más, y cuando va la máquina cortando la espiga de la planta de sorgo, si no hemos quitado las plantas de mostaza, puede hacer que las espigas caigan fuera de lo que vendría a ser el recipiente donde deben de caer todas estas espigas del sorgo. Entonces hay que quitar la mostaza, hay que quitar el quelite y hay que quitar el sorgo forrajero, la planta del girasol y otras plantas que no son necesarias. Tenemos que poner de nuestra parte para poder obtener algo. Enfoquémonos en las palabras del Evangelio. Los primeros versículos dice: con el reino de Dios sucede como el hombre que siembra la semilla en la tierra. Sembrar la semilla es trabajar. Eso es lo que nos toca. Hay que poner de nuestra parte para que el reino de Dios también crezca. Dice nuestro Señor Jesucristo: lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. El campesino, el agricultor, no se pone a indagar cuál es el proceso orgánico o biológico que se da en la semilla para crecer. Nosotros sabemos que tenemos que poner la semilla en tierra fértil, ponerle agua, ese es nuestro trabajo, y después también echarle abono, sea que estemos dormidos o despiertos. Si nosotros hemos puesto de nuestra parte lo que nos toca, la planta seguirá su ritmo. Dice el versículo 28, y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo y luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Esto viene a darnos a entender que hay que dejar trabajar a Dios. Hagamos lo que nos toca, lo que nos corresponde como hijos de Dios, hijos de la iglesia. Busquemos ser cristianos auténticos, que se note en nuestras palabras, en nuestras acciones, y poco a poco el reino de Dios se irá instaurando en nuestra vida. Y si nosotros queremos que el reino de Dios se instaure también en la vida de los demás, porque lo necesitan, hagamos lo que nos toca, hagamos lo que esté a nuestro alcance. ¿Tienes algún familiar que necesita conversión en su vida, que necesita un cambio bueno, positivo? Haz solamente lo que te toca, lo que te corresponde, y deja a Dios actuar a su tiempo, a su manera, también dependiendo pues de la disposición de la otra persona. Dice el versículo 29, cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha, todo a su tiempo. No hay que dejar que la desesperación nos domine, nos controle, porque si no, vamos a querer cosechar antes de tiempo. Y fíjate que si uno cosecha antes de tiempo, un ejemplo, con la planta de maíz. La planta de maíz viene a dar el jilote. Antes de que esté el elote, está el jilote. Antes de que esté la mazorca, está el elote. ¿Qué pasa si tú arrancas el jilote de la planta de maíz? Pues si tú quieres sacar granos, pues simplemente no los vas a tener porque la arrancaste a destiempo. Si tú quieres agarrar esos granos para hacer tortillas, pero quitas lo que vendría a ser el elote, pues del elote no vas a poder hacer tortillas. Se pueden hacer uchepos, que es una especie de tamal, por cierto, muy sabroso, pero no podrás hacer tortillas así. Tendrás que esperar a que el elote se convierta en mazorca, los granos se hagan más duros, y ya llegará su momento en el que podrás incluso sacar esa mazorca, desgranarla, molerla y hacer las tortillas. Bueno, hacer antes la masa y ya después las tortillas. Todo al tiempo. Como enseñanza, entonces, dejemos que Dios actúe en su tiempo. No hay que dejarnos llevar por la desesperación, pero pongámonos en acción. Hagamos lo que nos toca, lo que nos corresponde. Ya después en el versículo 30 dice, ¿a qué se parece el reino de Dios o con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es pequeñita, es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor
que todas las otras plantas del huerto. Los detalles en la vida son pequeños, pero los detalles dan incluso más significado que otras cosas. Muchos de nosotros nos acordamos de los detalles que otras personas han tenido con nosotros. No quiere decir que las cosas grandes no importan, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso. En la Biblia también lo pequeño significa humildad. Los pequeños, las cosas pequeñas y con amor. Nadie conoce las buenas consecuencias de una sonrisa, de una palabra de aliento, de un compromiso cuidado y constante. Se siembra una semilla pequeña, pero queda ahí una acción pequeña y crece y da su resultado en su tiempo. En referencia a esa planta de mostaza, dice que crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. Cuando nosotros dejamos actuar a Dios en nuestra vida, no solamente nosotros saboreamos de esas bendiciones, las demás personas también. Y eso es lo bonito de compartir las cosas bellas que nos regala Dios. Ahí es cuando incluso tienen mayor esplendor, mayor dulzura, tienen más luz en nuestras vidas. Tan satisfactorio es encontrarse personas que se han dejado trabajar por Dios, que han trabajado al ritmo de Dios, que han dejado que Dios les riegue con infinitas gracias y bendiciones. Muchas de estas personas han estirado la mano para ayudarnos y levantarnos. Ahora, en correspondencia a esa ayuda, quizá no es ayudarle a ellos, sino ayudarle a otras personas que están más bien a nuestro alcance. Jesús nos enseña con parábolas. Muchos de nosotros conocemos esos refranes populares, les entendemos y también podemos comprender estas parábolas, pero nos hace falta algo más, vivirlas. El hecho de que nos las digan en parábolas las enseñanzas del reino, nosotros las guardamos en nuestra mente, en nuestra memoria. Podemos acordarnos de esta o de otras más, por las figuras y las imágenes. Ahora nos falta ponerlo en práctica. Podríamos cuestionarnos, ¿qué tanto estoy dejando a Dios trabajar en mi vida? ¿Pongo o hago lo que me corresponde? ¿Me esfuerzo por hacer aquello que está al alcance de mis manos? ¿Estoy dejando a Dios trabajar a su tiempo? Fíjate que ahorita las cosas, como se aceleran, a veces no dan el resultado que queremos. Ya ves que hay muchas personas, principalmente en los países donde ya hay muchas personas, hablando por ejemplo de Estados Unidos, que los científicos han producido ciertos químicos que aceleran la productividad de las plantas y también de los animales, pero al acelerar esos procesos, los resultados no son los mismos. Las frutas pareciera ser que son más suculentas en apariencia, pero el sabor no es el mismo. Los mismos animales pareciera ser que están más gordos, pero el sabor tampoco es el mismo. Y así, con todo aquello que viene a ser el resultado de una precipitación química, una precipitación forzada por todo este tipo de cosas químicas y a veces hasta tóxicas para nuestro organismo. No nos dejemos pues llevar por las cosas del mundo, las precipitaciones del mundo. Dejemos a Dios que actúa en lo pequeño, como esa semilla de mostaza, pero que crece en la medida en que nosotros le dejamos y llega a darnos bendiciones tan abundantes que tenemos incluso para compartir a los demás. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos.
pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Si quieres escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube este evangelio y en otras plataformas de podcast, búscanos con este nombre: Evangelio Meditado y Explicado. Evangelio Meditado y Explicado. ¿Estás listo para la pregunta bíblica muy complicada, aunque no tanto? Así que ahí te va, pon atención. La pregunta, espero que no la confundas. ¿En qué región estaba la encina sagrada de Moré, donde Dios se apareció a Abraham? No vayas a confundir a Abraham con Moisés. Acuérdate que Dios se apareció a Moisés en una zarza, pero Dios tuvo su revelación también en una encina, en un árbol. ¿En qué región estaba la encina sagrada de Moré, donde Dios se apareció a Abraham y le hizo su promesa? Esta encina estaba en Moré, estaba en Saba o estaba en Siquem. ¿En dónde estaba esta encina sagrada donde Dios se apareció a Abraham y le hizo la promesa de una tierra? Estaba en Moré esta encina, estaba en Saba o estaba en Siquem. Si tú respondiste que esta encina, que es un árbol, lo puedes buscar ahí en el internet por si quieres conocer este tipo de árbol. Si tú dices que esta encina sagrada estaba en Moré, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que estaba en Saba, también déjame decirte que te equivocaste. La encina sagrada no estaba en Moré, estaba en Siquem. Y podemos comprobarlo ahí en el libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 6 al 7. Ahí dice: Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había aparecido. Acuérdate, fue en Siquem. Síguenos en las redes sociales, búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram, donde publicamos muchas cosas que te pueden servir o te pueden ayudar para conocer más de las cosas de Dios. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado. Y llegó el momento que conocí a Cristo en un retiro. Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer, pues soy dichosa y tengo fe que esto viene todo de
percataba que existiera tanto amor que hiciera posible cambiarme toda, pero aquel momento llegó, el momento llegó que conocí a Cristo en un retiro, al que tanto me negaba ir. Qué bendición haber ahí llegado, porque soy feliz, porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús, porque soy feliz, porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús. Este canto se llama En un retiro. Lo interpreta Elizabeth Elizarrarás. Te lo digo, amigo, amiga,